Desde tiempos tan remotos que la memoria humana se vuelve polvo al intentar alcanzarlos, existe un rumor que se desplaza como una sombra entre civilizaciones desaparecidas, entre ruinas olvidadas, entre templos hundidos bajo océanos sin nombre. Un rumor que habla de un tesoro imposible, prohibido, que jamás perteneció a este mundo. Un tesoro creado no por manos mortales, sino por la voluntad distorsionada del ser que encarna la avaricia en su forma más pura, Mammón, el príncipe de la codicia eterna. No siempre fue una criatura de oscuridad. En eras previas a la formación de las montañas, cuando los primeros espíritus caminaban sobre la tierra recién nacida, Mammón era un custodio de la abundancia. Su función era mantener el equilibrio entre el deseo y el agradecimiento, entre el querer y el compartir. Era un espíritu brillante, cercano a los hombres, que enseñaba a valorar lo recibido sin caer en la tentación de poseerlo todo. Pero la humanidad cambió. Y cuando la humanidad cambió, Mammón cambió con ella. El deseo se volvió más fuerte, más agresivo, más devorador. No bastaba una cosecha abundante, hacía falta poseer el campo vecino. No bastaba una casa fuerte, hacía falta una ciudad entera. No bastaba una vasija de oro, hacía falta un reino lleno de ellas. Cada acto de codicia alimentó a Mammón, deformando su esencia. Lo que era luz se transformó en un resplandor enfermizo, y ese resplandor se volvió oro. Oro que ardía. Oro que consumía. Oro que exigía más. Fue así como el antiguo espíritu se convirtió en el príncipe Mammón, una entidad que ya no equilibraba la avaricia humana, sino que la amplificaba hasta convertirla en una fuerza sobrenatural. Y con su transformación nació su obsesión, crear un tesoro perfecto, un tesoro que no representara riqueza, sino poder, no abundancia, sino sometimiento, no prosperidad, sino perdición. El corazón dorado. El tesoro no fue forjado, fue gestado. Y esto marcó la diferencia entre cualquier riqueza terrenal y lo que Mammón creó. Se decía que cada moneda era un fragmento de un deseo humano, cada joya, una traición, cada lingote, un acto de egoísmo tan intenso que había dejado huellas en el tejido del mundo. Ese conjunto se llamó el corazón dorado de Mammón, una masa viva de oro que brillaba con un fulgor que no provenía de la luz, sino de la desesperación de quienes lo habían deseado. Pero Mammón sabía que un tesoro así no podía dejarse a simple vista. El oro debe ser buscado, anhelado, perseguido. La avaricia necesita distancia para crecer, misterio para espesar su veneno, oscuridad para florecer. Por eso construyó una cámara, no en un lugar físico, sino en un espacio intermedio entre el mundo de los vivos y la morada de los espíritus antiguos. Un pasaje entre realidades, sellado por guardianes que no obedecían a ninguna ley terrenal. Los guardianes no eran criaturas comunes. No tenían forma definida, solo una esencia, la carencia. Eran seres nacidos de lo que los humanos jamás lograron obtener. Representaban las oportunidades perdidas, los anhelos frustrados, los sueños rotos. Tomaban la apariencia del deseo más profundo de cada intruso, devorándolo hasta convertirlo en un cascarón vacío. Los antiguos los llamaban Hallows, aunque ese nombre era solo una aproximación humana a su verdadera naturaleza. Algunos los describían como sombras con garras de obsidiana, otros como bestias sin rostro que se movían como humo, otros decían que eran espejos vivientes que reflejaban la ambición de quien los miraba. Pero todos coincidían en algo. A nadie se le permitía tocar el tesoro sin pagar un precio imposible. La primera civilización que cayó. Miles de años antes de que la historia empezara a registrarse en tablillas, una civilización poderosa llamada Boramis descubrió fragmentos de la leyenda de Mammón. Boramis había dominado el metal, la piedra, la magia primitiva y gran parte del mundo conocido. Sus templos colosales estaban adornados con estatuas de oro puro que representaban su gloria. Pero esa gloria pedía algo más. Los gobernantes boramitas, obsesionados con expandir sus dominios, ordenaron la búsqueda del corazón dorado. Y los exploradores, al mando de chamanes y oráculos, finalmente encontraron la grieta que conducía al reino intermedio, una caverna inmensa, abierta como una herida en la tierra, desde donde emanaba un calor extraño y un brillo dorado que no era reflejo de ninguna luz del mundo. Los primeros en entrar fueron despojados de sus sentidos por la presencia de los Hallows. Algunos murieron deshidratados mientras su mente se hundía en ilusiones de riqueza infinita. Otros perecieron luchando contra criaturas que eran en realidad proyecciones de su propio deseo. Y unos pocos, los más ambiciosos, lograron avanzar hasta la cámara del tesoro. Cuando la cámara se abrió, los sobrevivientes creyeron haber encontrado el paraíso.
Oro en cantidades imposibles, montañas de tesoros que emitían un latido, como si tuvieran vida propia. Tomaron lo que pudieron, ignorando el susurro que reverberaba en las paredes, un murmullo que cada uno interpretó de forma distinta, pero que contenía el mismo significado. Más. Regresaron a Boramis cargados de riquezas que superaban toda imaginación. En pocos días, la sociedad entera se transformó. La avaricia se convirtió en ley. Padres traicionaban a hijos por una moneda. Sacerdotes exigían oro a cambio de favores inexistentes. La magia que antes mantenía el equilibrio de la ciudad se corrompió y abrió grietas en la tierra. Y en esas grietas emergieron los Hallows. Las criaturas, atraídas por el vínculo creado entre el tesoro y sus nuevos dueños, comenzaron a manifestarse en medio de la ciudad. Primero como sombras en las esquinas. Luego como bestias que devoraban cuerpos enteros dejando solo la piel. Finalmente, como plagas oscuras que se multiplicaban con cada acto de avaricia humana. Boramis cayó en una sola noche. No por una invasión, no por catástrofes naturales, sino por aquello que ellos mismos desataron. El tesoro que habían robado llamó a su legítimo dueño. Mammon, invisible a los ojos humanos, recuperó cada pieza de su creación mientras las ruinas ardían. Los Hallows, una vez terminado su festín de almas rotas, regresaron al reino intermedio. Lo único que quedó fue el mito. Y el miedo. La maldición que viaja con el oro. Después de Boramis, la leyenda del tesoro maldito se extendió a través de generaciones. Cada cultura, cada reino, cada imperio adaptó la historia a sus creencias, pero todas coincidían en algo, donde aparecía oro demasiado puro, demasiado brillante, demasiado perfecto. También aparecían tragedias inexplicables. En los desiertos del sur, caravanas enteras desaparecían cuando encontraban monedas que brillaban sin sol. En las montañas del norte, mineros huían despavoridos al escuchar un latido metálico dentro de las rocas. En las costas del este, barcos cargados de tesoros emergían a la deriva con toda su tripulación convertida en estatuas vacías de piel y hueso. La avaricia atraía a Mammon como una chispa atrae al fuego. Y donde él llegaba, los Hallows lo precedían o lo seguían. Siempre hambrientos. Siempre acechando. El cazador del tesoro. Hubo un hombre, siglos después, que dedicó su vida a buscar el corazón dorado. No lo hacía por riqueza, sino por conocimiento. Los mitos lo llamaron Terantos, aunque ese nombre probablemente fuera solo una máscara. Era un erudito, un viajero, un obsesionado por las historias que sobrevivían a la extinción de los pueblos.